Bueno, pues sean todos muy bienvenidos, bienvenidos a todos. Vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2. Hemos iniciado una serie que ya va a la mitad, se titula 7 iglesias y tiene como base las 7 iglesias escritas en el Apocalipsis o descritas en el Apocalipsis. El Señor Jesús le da un mensaje a cada una de estas 7 iglesias. Y el día de hoy vamos a ver el tema número 4, que se titula Tiatira, y como subtítulo, Plataforma de falsos maestros. Leemos Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 hasta el 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acompáñame a orar una vez más. Muchas gracias, Padre. Una vez más nos acercamos a ti en oración, esta vez para rogarte de nuevo que hables a nuestros corazones, que hables por medio de tu palabra, que uses este vaso de barro para que el tesoro de tu evangelio sea proclamado y que podamos cada uno de nosotros recibir bendición, recibir edificación, recibir de ti, de tu Espíritu, Señor, que inspiró estas palabras que siguen siendo actuales hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría comenzar diciendo que el concepto de iglesia hasta el día de hoy se ha desvirtuado, ha perdido su virtud, ha perdido su esencia, al menos lo que tiene que ver con la iglesia local. Hay quienes piensan que la iglesia local es un lugar en donde pueden salir o al que pueden ir para distraerse. Pues no hay mucho que hacer, pues vamos a la iglesia, ¿no? Conozco de alguien quien dice por ahí, me sale más barato ir a la iglesia que llevar a mi esposa al mall. Entonces, bueno, hay muchos quienes piensan de esa forma. Otros piensan que es el lugar en donde les cuidan a los niños un ratito, porque ya nos tienen hasta acá. Entonces, llévalos ahí los entretienen, ahí los cuidan y nos quitan de encima a los niños un ratito, ¿no? Otros piensan que es un club para hacer amigos, lo limitan a eso, ¿no? Yo voy y hago amigos, hago compadres, aquel me cae bien, aquel es buena onda, etcétera, etcétera. Hay quienes piensan que es el lugar en donde pueden desarrollar ciertas habilidades, en donde pueden ayudar a otras personas o pueden ser ayudados también en sus necesidades básicas. Otros piensan que la iglesia es un lugar para hacer contactos, para hacer networking y para vender o conseguir otro trabajo. La diferencia que me gustaría que veamos es en la Escritura. ¿Qué es lo que distingue a una iglesia de un club? ¿Qué es lo que distingue a una iglesia de una empresa o de un centro de caridad? ¿Qué es? Bueno, lo que distingue a una iglesia de una empresa, lo que distingue a una iglesia de un club o de un centro de caridad es la doctrina. Diga la doctrina. La palabra doctrina proviene del griego didaké y denota enseñanza, denota instrucción. ¿Pero instrucción de qué? Porque ahora mismo están aspirando el salón de aquí al lado, lo están limpiando, no se distraiga con eso, ahorita ya le van a ir a decir que nos ayuden a guardar silencio un ratito. Pero ahora mismo lo están aspirando y lo están limpiando, ¿por qué? Porque va a haber una conferencia allá, va a haber una enseñanza allá, ¿quién sabe de qué?
No sabemos de qué. Hay quienes dan enseñanza, instrucción para ser mejores empresarios, enseñanza o instrucción para ser mejores vendedores, mejores personas. Pero lo que distingue a la iglesia de eso es la doctrina y la instrucción bíblica, no de otros temas. La iglesia no es para exponer temas de interés social, temas políticos, temas de moda, sino para explicar e instruir en cuanto a la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15. Primera Timoteo 3, 14 y 15. Se lo leo en la traducción lenguaje actual. Gracias, hermano. Traducción lenguaje actual. Dice así: espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo, dice Pablo a Timoteo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende ¿qué? La verdad. Bueno, hasta ahorita hemos dicho que la iglesia se distingue de una empresa, de un centro de caridad, de un centro de entretenimiento o de un club por su doctrina, por lo que se enseña. Y hemos visto aquí que la iglesia sostiene y defiende la verdad. Ahora, ¿cuál verdad? Ahí nos abre otro signo de interrogación y tenemos que dejarlo muy claro. La palabra verdad aquí en 1 Timoteo 3:15 proviene del griego aletheia y se refiere a la verdad divina, a la verdad de Dios revelada al hombre. Eso es lo que nos distingue de un negocio, eso es lo que nos distingue de una empresa, de un club. La palabra de Dios es lo que nos distingue de ellos. Ahora, es el pastor de cada iglesia el principal responsable de alimentar, de enseñar y de comunicar bien el mensaje de la palabra de Dios. Yo he conocido algunos centros o llamados iglesias así, en donde el pastor jamás predica. Lo que hace el pastor es que un domingo les trae a un grupo o a un solista y a un predicador invitado. Y el otro domingo otro grupo, otro solista y otro predicador invitado. Y el pastor nunca predica. No está bien padre ese trabajo, ¿no? Nomás cobra los diezmos, ¿verdad? Se lleva los diezmos, ese tipo de pastores, ¿no? Pero ponen a trabajar a otros, ponen a predicar a otros, pero vemos en la palabra de Dios que el principal responsable de alimentar, de enseñar y comunicar a la iglesia es el pastor, y hacerlo bien, hacerlo con la palabra de Dios. De hecho, así es como el Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan para referirse al pastor, ahí en el versículo 18 de Apocalipsis 2. Dice, y escribe al ángel. Esa palabra ángel lo hemos visto con las otras iglesias, proviene del griego agelos y significa mensajero. Mensajero. Escribe al mensajero de la iglesia en Tiatira. Así que todo pastor debe ser un mensajero, no un coordinador, sino un mensajero. No un organizador, no un cuentachistes, no un entretenedor, sino un ¿qué? Mensajero. Vamos a ver algunos datos de la ciudad de Tiatira, aunque no hay demasiada información histórica de esta ciudad, que actualmente se llama Akhisar en Turquía. Esta ciudad fue fundada en el siglo IV a.C. por Seleuco I de Siria, acompañado por soldados de Alejandro Magno. En la ciudad esta de Tiatira, que ahora es Akhisar, había una guarnición militar fronteriza antes de pasar al Imperio Romano. Era una ciudad fronteriza, resguardada por soldados, y era difícil trabajar en esa ciudad. O sea, era frontera, pero no como en todas las fronteras en donde abunda el trabajo. Esta era una frontera en donde era difícil trabajar si no se pertenecía a algún gremio. Y quiero que subrayes esa palabra gremio. ¿Se entiende lo que es? Un sindicato, en otras palabras, ¿no? Había gremios o sindicatos de alfareros, había sindicatos de obreros del bronce, había sindicatos de tintoreros. Y una de las principales actividades de la ciudad, de hecho, era la fabricación de tejidos de lana, pintados o teñidos de color púrpura. Por allá en el libro de los Hechos, capítulo 16, aparece un personaje, una mujer llamada Lidia, vendedora de este tipo de telas de púrpura, que era originaria de este lugar llamado Tiatira, y era una ciudad que se caracterizaba por esto. Y a pesar de que esta ciudad estaba organizada, entre comillas, por gremios, por sindicatos, la gente de esta ciudad tenía fama de ser deshonesta. Lo que hoy conocemos como sindicatos, pues son algunas asociaciones que se encargan de proteger los derechos de los empleados, ¿no? Se encargan de que no se abuse de ellos, de que se les pague correctamente, y etcétera. Pero aunque ellos se caracterizaban por los gremios y por los sindicatos, a la gente de ahí se le conocía
por deshonesta, tenía fama de deshonesta. De hecho, Plinio el Viejo llamó a Tiatira la ciudad sin honor, una ciudad de gente deshonrada. ¿Conoces alguna ciudad así? Una ciudad sin honor, en donde vas y te roban los, ¿cómo es? Te roban los calcetines sin quitarte los zapatos, ¿no? Ciudades deshonestas, ¿no? Bueno, esta era la ciudad de Tiatira. Y en ella, pues por supuesto, había mucha deshonestidad, pero también había mucha religiosidad, así como en muchas de esas ciudades en donde te quitan los calcetines sin quitarte los zapatos, pero hay muchos templos, hay mucha religión, hay muchas iglesias. Bueno, esta era una ciudad como esa. Había templos para Apolos, había templos para Artemisa. Sin embargo, a diferencia de la iglesia de Pérgamo, no había un templo para el emperador. Y esto, bueno, era algo bueno, ¿no? Había también una gran presencia judía, o sea, había la parte pagana, pero también estaba la parte judía. Había una comunidad muy grande que contaba también con una gran sinagoga. En este lugar, como hemos visto, había gremios, por eso te dije que subrayaras esa palabra para recordarla. Estos sindicatos eran formados por trabajadores principalmente, y nos podemos remontar al libro de los Hechos también en el capítulo 19, en donde había un hombre llamado Demetrio, no sé si te acuerdas. Este hombre llamado Demetrio era el presidente del sindicato de los plateros, de los que hacían la plata. Y bueno, su trabajo supuestamente era cuidar a los derechos de los plateros. Sin embargo, lo que lo movía a él, ¿sabes qué era? Era la codicia, era el interés por sus propias cosas, era que su ganancia no se fuera. Entonces no era tanto el cuidar a los demás plateros, sino era cuidar su propio patrimonio. En este lugar había gremios, había sindicatos formados por gente como Demetrio, pero también había una iglesia. Fíjate la distinción. Había una iglesia que estaba formada no por empleados, no por voluntarios, no por trabajadores, sino por hijos de Dios, por santos. Y era dirigida no por un Demetrio, sino por un pastor. Es esa iglesia a la que el Señor se dirige. Y primero, como en las demás iglesias, se presenta y resalta algunos aspectos de su persona. Veamos primeramente en el texto que Jesús se presenta como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y por medio de este título, el Señor Jesús está manifestando su deidad. ¿Se entiende lo que es su deidad? Que Él es Dios. Él está apelando a su relación con el Padre. En Juan capítulo 10, versículo 30, el Señor Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Y eso no lo está diciendo desde la parte poética o romántica. Tú y yo somos uno mismo. No. Él se está comparando con el Padre en su divinidad, en su deidad, porque Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Los judíos sabían que quien se llamaba a sí mismo hijo de Dios, no es como ahora, no, todos somos hijos de Dios, así se dice popularmente, pero en la cultura judía, quien decía yo soy el hijo de Dios, se estaba atribuyendo deidad, se estaba haciendo igual que Dios, y los judíos consideraban esto como una blasfemia, algo digno de muerte. Por eso en muchas oportunidades, como en Mateo 26:63, a Jesús trataban de matarlo, porque él se proclamaba como el Hijo de Dios, y esto ellos lo perseguían como blasfemia. También vemos que el título Hijo de Dios representa su existencia eterna. Jesús siempre ha sido y siempre será Dios, la segunda persona de la divinidad. Después Jesús resalta otro aspecto de su persona y dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué significa esto? Bueno, esta es una figura de la mirada escudriñadora de Jesús. Esos ojos como llama de fuego es la mirada escudriñadora de Jesús. Es Él, como lo hemos visto, quien lo mira todo, quien conoce todo, y no se guía como nosotros solamente por la apariencia o por la información o la desinformación que tengamos, sino que Él conoce aún las intenciones del corazón. Él conoce aún nuestros pensamientos. Él conoce lo que hacemos y por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Así que eso es lo que representan esos ojos como llama de fuego. Y el fuego nos habla de varias cosas en la Biblia. Una de ellas es la purificación, pero otra también es la prueba. Vemos cómo en primera carta a los Corintios 3:13, todas nuestras obras, las obras de los creyentes en el tribunal de Cristo, van a ser pasadas por ese fuego escudriñador del Señor. Delante de todos, ¿te imaginas? Todo lo que hemos hecho y con todas sus intenciones va a ser ahí puesto delante del Señor, delante de todos, y su mirada escudriñadora va a poner el fuego sobre nuestras obras. Hay algunos quienes no va a haber mucho que poner, ¿verdad? Pero habrá otros que habrá un poquito más,
que poner, y entonces se va a conocer la intención del corazón. Algunos van a ser como la parábola de los talentos, ¿no? ¿Qué hiciste? No, pues es que tuve miedo. No, es que aquello, y es que esto, y aquello. Pero otros van a poner sus obras y van a hacer algunas de ellas como madera, heno, hojarasca, que cuando sean pasados por la mirada escudriñadora de Jesús, pues se van a quemar. Otros, según la palabra, van a poner sus obras allí que fueron hechas y construidas con materiales no perecederos, como el oro, la plata, las piedras preciosas, y van a permanecer. Y eso es lo que el Señor les está transmitiendo en su presentación. O sea que si hasta ahorita ya te cayó el primer garrotazo, apenas va empezando el Señor a hablar acá, ¿no? Pero también el Señor Jesús resalta otro atributo y dice: los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido. Esos pies semejantes al bronce bruñido representan nada más y nada menos que el juicio de Jesús. Y quizás a través de la lectura y lo que se va diciendo hasta ahora, tú digas: ay, pues no, que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Ese es un lado de Dios, ese es un atributo de Dios, pero también Dios es justo. Y un Dios justo hace juicio. Y eso es lo que esos pies semejantes al bronce bruñido representan. Su juicio, en donde Él vendrá a pisotear todo aquello que se opone a Él. Por eso dice la palabra que dice: yo vengo en breve y hasta que ponga a todos vuestros enemigos por estrado de sus pies, y Satanás va a ser puesto bajo sus pies. Eso habla de autoridad. Y el Señor vendrá sin duda. Yo creo que va a venir. ¿Cuántos creen que va a venir? Bueno, pues hay que vivir como que va a venir. Porque va a venir y va a venir a juzgar con justicia y a pisotear todo aquello que se opone a Él y a su voluntad. Mientras tanto, mientras que Él venga, somos nosotros quienes hemos de desechar todo aquello, aún todo pensamiento que se levanta en contra de su conocimiento, y pisotearlo, pisotear el pecado, pisotear la carne. Y no lo estoy diciendo de una manera así como de guerra espiritual como se hace, ¿no? Sino más bien cuando está el momento de la tentación, ahí es en donde nosotros pisoteamos esas tentaciones y esos pecados. Así que eso es lo que el Señor le muestra a su iglesia. Ahora veamos el versículo 19 en su presentación. Ahora vamos a ver la alabanza que les hace. Dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, esta alabanza de Jesús en Tiatira tiene que ver con sus obras. Eso es, digamos, que el concepto general. Toda persona, mis hermanos, hace obras. Toda persona hace obras, a menos de que esté en coma o esté en estado vegetal. Bueno, no, pues no hace nada, ¿no? Pero todos hacemos obras, algunos buenas, otros malas. Aquí se refiere a las obras que Dios preparó de antemano para que los creyentes practiquemos, para que los creyentes vivamos. Son obras espirituales, es decir, son las que se conectan con la fe, porque estamos hablando de la iglesia. Ya dejamos a las empresas y a las organizaciones de fuera, estamos dentro de la iglesia. Y las obras de los creyentes y las obras de los creyentes que son miembros de iglesias, se espera que sean obras que se conectan con la fe. Santiago capítulo 2, versículo 18 dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esas son las obras de las que estamos hablando. ¿Por qué? Porque dar limosna a alguien lo hace hasta algún pagano, un católico, un ateo puede darle limosna, pero eso no quiere decir que provenga de la fe. Pero Santiago dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe en Cristo es lo que produce esas buenas obras que son aprobadas por Dios. El orden que vemos aquí en cuanto a las obras es así. Primero, el amor. ¿El amor a qué? El amor a las obras en sí, porque hay personas quienes aman, por ejemplo, tocar un instrumento. Y yo conozco muchos quienes tocan algún instrumento o cantan, no sé, en un coro, y lo que aman es el instrumento, lo que aman es cantar, pero no aman a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque no le obedecen. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice: si me amáis, cantadle bonito y cantadle fuerte, sino: si me amáis, guarden mis mandamientos. Pero el amor del cual está hablando tiene que ver con el primer mandamiento. A Jesús le dijeron: ¿cuál es el mandamiento, el primero y gran mandamiento? Bueno, el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios. Es lo que tiene que ver con ese gran mandamiento, amarle sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el pagano se ama a sí mismo, ¿verdad? Y luego se sigue amando a sí mismo. Y luego se sigue amando. Pero el Hijo de Dios
se queda hasta el último plano. ¿Por qué? Porque se asume que ya nos amamos demasiado a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces el mandamiento es amar a Dios y a nuestro prójimo como ya nos amamos a nosotros mismos. ¿Y cómo sabemos que nos amamos a nosotros mismos? Porque nos sustentamos, porque nos cuidamos, porque nos alimentamos, porque nos tapamos, ¿verdad? Nos ponemos cubreboca ahora que anda toda esta pandemia por ahí, todo este asunto. Nos cuidamos, ¿verdad? No andamos donde está tosiendo alguien y nos ponemos ahí, ¿no? Entonces, no, nos amamos a nosotros mismos. Entonces ese es el mandamiento y el amor al que se refiere. Hacer obras sin ese elemento del amor es reprochado por Jesús, y lo vimos en la iglesia en Éfeso, ¿te acuerdas? En donde ellos hacían muchas cosas buenas, pero el Señor le dijo: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces aquí estas obras que ellos hacían se conectaban con el amor. De hecho, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, nos da una descripción del amor. Es un pasaje muy conocido, ¿no? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no se envanece, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pero a veces se saca de su contexto. ¿Sabes en qué capítulo está? Dijimos capítulo 13 de primera carta a los Corintios. ¿Y sabes cuál está antes? El 12, ¿verdad? Ah, qué revelación tremenda. Bueno, en el 12 está hablando sobre los dones espirituales. Entonces va vinculado, dones espirituales que son para edificación en la iglesia, va vinculado con el amor. Entonces van conectados. En 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así es. Pues puedes hablar muchas lenguas, puedes profetizar, puedes cantar, puedes enseñar, pero si no tienes amor, no estoy hablando del amor a sí mismo, porque ese ya está, ¿no? Sino ese amor que es del primer mandamiento, el primer y gran mandamiento. No tienes amor a Dios, no tienes amor a tu prójimo, tu profecía, tu canto, todo lo que tú hagas no es más que un metal que hace ruido y que molesta, así como el ruido que nos estaba molestando ahorita. Otra virtud que resalta el Señor dentro de las obras de Tiatira es la fe. Dice: conozco tus obras. El concepto general habla del amor vinculado con la fe. Y ahora esta fe de la que está hablando no es la fe para salvación, no es la palabra pistis, sino es una palabra que tiene que ver con fidelidad, que fluye precisamente de la fe salvadora. En el mundo, esto seguramente lo sabemos, se espera que haya fidelidad, tanto en las relaciones personales como en las relaciones laborales. Se espera que haya fidelidad, ¿no crees? Se espera que tú estés haciendo un trabajo y que tus empleados lo hagan todo bien. No esperas que uno de tus empleados por acá abajo del agua le pase una tarjetita al que le está haciendo el trabajo: oiga, yo le hago el jale más barato, ¿no? ¿Cómo tomarías eso, no? Como infidelidad, ¿no? A quien tú le pagas, por quien pasas por él para llevarlo al trabajo, después te enteras de eso. Eso es infidelidad en las relaciones laborales. Pero ¿qué tal en las relaciones personales? En las relaciones personales, cuando tú le confías algo a alguien y después te enteras que esa persona ya lo anda publicando en todas las redes sociales, y hasta se hizo un video, ¿no? Y hasta le anda poniendo de más. Bueno, eso es infidelidad, o infidelidad en el matrimonio. Bueno, recordemos que los ciudadanos de Tiatira eran caracterizados por ser personas infieles, personas sin honor. Pero se espera que los hijos de Dios seamos fieles, ¿no crees? En todos lados se espera que haya infidelidad y deslealtad y deshonestidad, pero no en la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, seamos nosotros quienes somos fieles, ¿no? Porque se espera eso de nosotros, que seamos fieles. Un comentarista escribe al respecto de este punto y dice así: la fidelidad es la lealtad constante al Señor como resultado de una correcta comunión con Él. Eso es la lealtad. Me encantó este concepto. La fidelidad es la lealtad constante al Señor como resultado de una correcta comunión con Él. Enséñame a un desleal, quien dice ser cristiano, y pues estamos viendo ya cuál es su condición en cuanto a su comunión con Dios. Los miembros de la iglesia en Tiatira se caracterizaban por ser fieles en una de las ciudades más infieles. Hemos visto que el Señor levantó una iglesia en un lugar como Pérgamo, en lugares como Éfeso, y aquí en una ciudad de infieles Dios levanta una iglesia y resalta al Señor esta cualidad de ser fieles y confiables. O sea que sí se puede, ¿no? Hay quienes dicen: ay, no, es que está muy difícil aquí. Aquí en esta ciudad hay mucha corrupción. O en nuestros países hay mucha corrupción. Bueno, a donde vayas, estamos en un mundo caído que está bajo el maligno, y los ciudadanos de este mundo
Sus ojos han sido cegados para que no les resplandezca la luz del sol. El príncipe de este siglo ha cegado sus ojos. Así que mira, para donde te vayas. Por eso el Señor Jesús dijo, sean luz. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Así que podemos ver que eso es una realidad. Esta iglesia, en una ciudad de infieles, era una iglesia que tenía buenas obras, que tenía amor y que era fidelidad. En conexión con el amor y con la fidelidad, el Señor resalta otra virtud y le dice, yo conozco tu servicio. El servicio, hermanos, no es otra cosa más que el resultado de la nueva naturaleza. Quienes nos han escuchado predicar saben que constantemente nosotros estamos resaltando esto. Alguien quien es nueva criatura por naturaleza, en esa nueva naturaleza tiene el servir, el deseo de servir y de servir a Dios. Aquel quien cree en Cristo deja de ser siervo del pecado, deja de obedecer a su Señor el pecado y es hecho siervo de Dios, según Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 23. Éramos esclavos del pecado, servíamos al pecado, no teníamos otra opción, pero libertados del pecado, como dice Romanos 6:15, venimos a ser siervos de la justicia. O sea que no hay como que una promoción, es simplemente un cambio de Señor, es lo que pasó. No es un cambio de ahora soy conquistador y soy campeón y quién sabe qué. No hubo un cambio, sino que lo que cambió para nosotros fue el Señor pecado, ahora al Señor Jesús. ¿Y quién es el Señor Jesús? Nuestro Maestro. Bueno, fue aquel quien, como leía mi hermano en un principio en Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿A qué nos aferramos nosotros? Muchas veces nos aferramos a nuestro carisma, a nuestros títulos, a nuestra sabiduría, a nuestro conocimiento, a nuestra inteligencia, pero Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, es lo que vemos en Filipenses 2. Y estando en la condición de siervo, de hombre como nosotros, se humilló a sí mismo. ¿Cómo lo vemos? Bueno, primeramente lo vemos en su ministerio terrenal. En su ministerio terrenal lo vemos que estaba sanando a las personas, que estaba alimentando a los hambrientos, que estaba también dando la palabra, enseñando, y una de sus más grandes obras que hizo en su ministerio terrenal no fue el calmar los vientos y las tormentas, fue lavar los pies de sus discípulos. Ahí tienes al creador del cielo y de la tierra, por quien fueron hechas todas las cosas, tomando la posición del esclavo de menor categoría y lavando los pies. ¿Por qué? Porque Él vino a servir y no a ser servido, como dice Marcos 10:45. Y además se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue su más grande obra, la obra de la salvación, la obra de redención. Un comentarista escribió esto y dijo, hacer mucho sin amor no es servicio sino vanagloria. Hacer mucho sin amor no es servicio sino vanagloria. Hacer lo que nos gusta, no lo que necesita el prójimo, no es servicio, porque eso es lo más común. Que se preguntan en las iglesias, ¿y tú en qué quieres servir? ¿En qué te gusta servir? ¿Qué quieres hacer? No, eso no es servicio. Hacer lo que nos gusta, no lo que necesita el prójimo, no es servicio. Ese es el approach. Es, pastor, ¿qué se necesita? No es que me gusta, sino ¿qué se necesita? Pues se necesita esto. Dice, hacer lo que nos gusta, no lo que necesita el prójimo, no es servicio sino vanidad. Estar dispuesto a dar un banquete y claro, promoverlo, pero no un vaso de agua fresca como dice la palabra, no es servicio sino soberbia. El Señor resalta otra virtud de Tiatira, además del amor, además de la fidelidad, además del servicio, y es la paciencia. Le dice, yo conozco tu paciencia, la cual es también una cara del amor, porque el amor todo lo soporta, como dice 1 Corintios 13:7. Y quienes ya están sirviendo a Dios o han servido a Dios en algún punto de su vida, se darán cuenta y estarán de acuerdo conmigo de que para servir se necesita paciencia, ¿no crees? ¿Te imaginas a Jesús tratando de lavarle los pies a sus discípulos y Pedro, no, a mí no me lava los pies jamás? Tranquilo, Pedro, pasa un zape, ¿no? Cálmate. Si no te lavo no vas a tener, entonces lávame todo, ¿no? Y dices, se necesita paciencia, ¿no? Pero era el Señor Jesús, quien nunca pecó, fue concebido sin pecado, pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros, no? El zape, ¿no? Pedro, ¿qué te pasa, no? Se necesita paciencia para servir a otros, se necesita paciencia para servir a los que no se dejan servir. A donde, hermano, mira, queremos ayudarte, queremos restaurarte, no,
Seguramente quieres algo, me quieres sacar el dinero, no, y vienen con todos sus prejuicios de todo lo que le han hecho. Y bueno, está amargado hasta con el doctor que le dio la nalgada cuando nació, ¿no? No. Se necesita paciencia para servir a quienes no se dejan servir. Se necesita paciencia para resistir la prueba. La prueba que viene, estoy hablando para servir al Señor. No estoy hablando de que te saliste y te fuiste a la cantina y saliendo te agarró el policía. ¡Ay, qué gran prueba! No, esa es consecuencia por transgredir a la ley. Y qué bueno que te den tu DWI y que pagues $10,000 para que aprendas. Pero estoy hablando de la prueba que viene cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, cuando estamos sirviendo al Señor. Se necesita paciencia y sabiduría para resistir la prueba. La última alabanza que les da el Señor a la iglesia de Tiatira tiene que ver con excelencia. Buenas obras, amor, servicio, fidelidad. Y ahora les habla, después de la paciencia, de la excelencia. Les dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta iglesia, hermanos, era esa clase de iglesia que hacía las cosas cada vez mejor. Poniéndolo en un contexto contemporáneo, el grupo de alabanza sonaba cada vez mejor. El equipo de sonido sonaba cada vez mejor. Las luces estaban cada vez mejor. Todo estaba cada vez mejor. Había cada vez mejores programas. Había cada vez los sugieres. Había más y estaba creciendo y en excelencia. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. El servicio mejoraba, todo mejoraba. O sea que de afuera podría cualquiera decir que era la iglesia modelo, ¿no? No, padrísima. En esa iglesia hay un programa de niños que no te imaginas, ¿no? No, Disneylandia se quedó corto ahí. No, tienen un programa para jóvenes que qué barbaridad, ¿no? Increíble. Pero vamos a ver ahora el reproche, en el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así es como se veía por fuera la iglesia. Sonó bien, ¿no? Buenas obras, amor, fidelidad, servicio, paciencia, todo esto. Pero vemos esto que similar a lo de otras iglesias, o como la de Pérgamo, cuando le dijo, tengo unas pocas cosas contra ti, pero el hecho de que sean pocas no significa que sean de poca importancia. De hecho, como te diste cuenta, esta es la carta más larga que hay de las 7 iglesias. Hemos dicho en la introducción que la función del pastor, ¿cuál es? Alimentar, enseñar. Esa es la función del pastor, la función principal. Pero también es cuidar al rebaño. Supervisar, hablando en el lenguaje pastoral, supervisar que no entren plagas, porque si entra una plaga, una oveja, pues después infecta a las demás y pues ahí un problema, ¿no? Supervisar que no entren plagas, supervisar que no haya ningún ladrón que en la noche se salte y se quiera robar a las ovejas, supervisar que no haya algún lobo que entre en medio de las ovejas. De hecho, Pablo advirtió a los pastores y a los ancianos en Éfeso, en Mileto, en el puerto, y se estaba despidiendo de ellos ahí en el capítulo 20, versículo 27 al 30. Y les dice Pablo esto, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí vemos a Pablo como ejemplo de lo que todo pastor debe hacer. Hay pastores que no tienen otro tema más que el Apocalipsis. Eso no, y que el anticristo, y que el rapto, y que los callos de la bestia, y que no sé qué, y que el falso profeta, y eso es todo. No, el próximo domingo, Apocalipsis, o escatología, que está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero eso es su único tema. Otros nada más hablan acerca de la prosperidad. Si hay una prosperidad que Dios da, por supuesto, empezando por la prosperidad espiritual, y los demás obviamente viene por medio de la sabiduría y la diligencia de cómo nosotros administremos nuestros bienes. Sí, es una parte, pero no lo es todo. Hay quienes nomás hablan de la oración, o de la alabanza, y se enfocan solamente en un punto. Pero Pablo les dice, yo no he rehuido, anunciaros todo el consejo de Dios. Y es la bendición de estudiar la palabra versículo a versículo, tomar un libro de la Biblia e irnos versículo a versículo, porque ¿sabes qué? Ahí van a salir todos los temas. Nosotros estamos estudiando los domingos el libro de los Hechos, y estudiando el libro de los Hechos hemos cubierto un montón de temas, acerca de la familia, acerca del servicio, acerca de las misiones, o sea, un montón de temas.
A veces, soy sincero y lo he dicho en otras ocasiones, quizás no hubiera sido el tema que yo hubiera elegido, pero es el que el Señor nos dice y ahí va. Versículo 28, por tanto, o sea, ya que yo les he dado el ejemplo de cómo se debe cuidar y alimentar a la iglesia, mirad, esa palabra mirad es la palabra prosechó y significa atender, significa ver con cautela y con compromiso. O sea, atiendan, vean con cautela y con compromiso por vosotros, o sea, entre ustedes como pastores y ancianos y por todo el rebaño. Los pastores y ancianos no son enemigos. Esto no funciona como una democracia en donde hay que quitarle poder al presidente, porque ya dijimos que no es el gobierno mundano, sino que es la iglesia. Y en la iglesia hay principios por los cuales nos regimos, que no es la democracia, sino que es que cuídense ustedes, vean ustedes los unos por los otros, vean qué le falta al otro, no ves cómo le metes la pata al otro y no andas viendo ahí al otro, sino que cuidar por ustedes y por todo el rebaño. Porque si un liderazgo no funciona bien, un liderazgo espiritual, pues ahí te encargo cómo va a estar la iglesia. Si entre los líderes y sus esposas no se pueden llevar bien y no se habla la una con la otra y te saco la lengua y uy, qué feo, imagínate qué le espera a la iglesia. Bueno, por eso Pablo les dice, vean por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, y recalca que la función pastoral es alimentar, apacentar, dar todo el consejo de Dios, porque además, por si fuera poca cosa, la iglesia del Señor fue ganada por su propia sangre, por la sangre de Cristo. ¿Qué mal hacemos en descuidar nuestra función de alimentar al rebaño para encargarnos de otras cosas y sentirnos como si fuéramos una junta vecinal en vez de liderazgo? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Ahí está la advertencia. O sea, que no estamos jugando a la iglesita. Entrarán lobos rapaces, que dice que no perdonarán al rebaño, aunque tú no te metas con ellos. No, aquí viva la paz, yo no me meto con ellos. Ellos sí se van a meter contigo y no van a perdonar al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, el pastor de Tiatira no estaba cumpliendo su función de alimentar al rebaño y de cuidar al rebaño. A lo mejor estaba muy preocupado por la excelencia, porque todo fuera mejorando, porque se viera bien, pero su tarea y su trabajo de alimentar al rebaño no lo estaba cumpliendo. Es más, le había dado la tarea a alguien más para que lo hiciera. ¿Eso de qué nos habla? ¿De negligencia? ¿Por qué? Usted nomás predica. Pues es que yo soy el pastor. ¿Quién más? O sea, hay algunos hermanos quienes predican, pero la responsabilidad principal es mía como pastor, ¿no? Él le había dado la tarea a alguien más. Pues ahí te encargo, tú encárgate. Y por si fuera poco, no tuvo cuidado con quién iba a poner a enseñar. Porque una cosa es delegarle a alguien, pero también hay muchas advertencias que la palabra da. Le dijo, no impongas las manos a la ligera. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación y el engaño del diablo. ¿Y cuánta gente conocemos que lo pones a dar un devocional y ya se siente Charles Spurgeon? Y ya aquí se siente que todos son falsos profetas y que él es el salvador del mundo, nomás porque dio un devocional de 5 minutos. Él no se detuvo a pensar a quién iba a poner a enseñar. La enseñanza en una iglesia, como hemos visto, es esencial y se debe de manejar con mucho cuidado, tanto lo que se enseña como quién lo enseña. Debe ser con mucho cuidado. Fíjate el reproche que le hace Jesús: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. Y bueno, quiero aclarar que no, el tema aquí no es si la mujer puede enseñar o no puede enseñar. Nosotros creemos que la mujer puede enseñar. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema con eso, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más. Aquí el personaje Jezabel no es algo literal, o sea, no es que así se llamaba la persona, sino que el Señor nos está transmitiendo el perfil de esa mujer y de lo que encerraba su enseñanza. La palabra griega para Jezabel es sinónimo de falsa maestra, o sea, así eso es, en el griego así te lo va a traducir, falsa maestra. Sin embargo, paradójicamente, Jezabel en el hebreo significa casto, significa virtuoso, significa sin idolatría. Pero Jezabel era todo lo contrario, a lo casto, a lo virtuoso,
a los sin idolatría. Porque dice ahí en el texto, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El personaje bíblico que vemos en Primero de Reyes, capítulo 16, llamado Jezabel, de donde se toma este perfil, llegó a ser esposa del rey Acab. De hecho, la palabra de Dios, ahí en Primero de Reyes 16:30, pues nos da la idea y nos dice que fue un error haberse casado con esta mujer llamada Jezabel. Fue un error de Acab. Dice Primero de Reyes 16:30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, él tenía el top, pero de los peores. Versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea, no conforme con haber hecho todo de lo peor, fue y se casó con esta mujer adoradora de Baal, y él también se fue a lo mismo. Todo lo bueno, volviendo a la iglesia de Tiatira, todo lo bueno que Tiatira tenía fue manchado. ¿Por qué? Por la admisión de esta falsa maestra con su falsa enseñanza. Tan similar con la Jezabel del Antiguo Testamento. Decíamos la semana pasada que la iglesia, pues es una iglesia de santos, no de perfectos, sino de santos, de hijos de Dios. Y es la tarea del pastor pues supervisar quién entra al redil. Bueno, ellos le dieron entrada a esta mujer Jezabel, o a alguien que tenía el mismo espíritu, la misma actitud de Jezabel. Y no solo la admitieron como miembro, sino que le dieron plataforma para que pudiera enseñar. Parece sorprendente que una iglesia así, con todas las características que vimos al principio, sea capaz de tolerar o sea capaz de abrazar una falsa doctrina, ¿no crees? De hecho, Éfeso, que fue una iglesia a la que el Señor le reprochó que había dejado su primer amor, una de las alabanzas tenía que ver con que no soportaba a los malos, que había probado a los que decían ser apóstoles y no lo eran, y los había hallado mentirosos, que no había tolerado la doctrina de los nicolaitas. Pero aquí vemos que esta iglesia, que tenía muchas cosas buenas, le había dado entrada y había admitido como miembro a esta mujer llamada o conocida como Jezabel, según la palabra, según la escritura. La doctrina de Jezabel consiste en varias cosas, te voy a dar solo algunos puntos. Y siempre apela a la codicia, siempre apela a la codicia. En Primero de Reyes 21, del 1 al 7, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, se nos dice de un hombre que se llamaba Nabot. Este hombre Nabot tenía una viña que le habían heredado, y bueno, pues él estaba ahí bien feliz con su viña, hasta que el rey vio la viña. Y bueno, estamos hablando del rey, quien ya tenía suficientes posesiones, pero pues es que dice la palabra que el hombre nunca se sacia de bienes, ¿no? Nunca se sacia de cosas. Y él, ya teniendo una viña, vio la viña de Nabot y dijo, yo la quiero. ¿Qué pasó, Nabot? ¿Me la vendes? No, no te la puedo vender porque me la heredaron. Y pues no puedo regalar o vender lo que me regalaron, ¿no? Así que sorry. Entonces se va el rey a su casa y se entra en la depre y dice, ay no, estaba ahí triste. Y entonces dice la palabra que su mujer lo vio. Fíjate lo que vemos en el discurso para analizarlo. En el Primero de Reyes 21:7. Dice, y su mujer Jezabel le dijo al rey Depre, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Eso es lo que vemos aquí. Primero, las falsas doctrinas apelan a nuestro ego. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, tú eres el rey. ¿No es lo que se dice hoy en día? No, tú eres rey, tú eres lo máximo, tú eres campeón, tú eres codicia. Tú tienes que tenerlo todo, tú tienes que soñar en grande. Codicia, falsa doctrina, falsa doctrina. Toda enseñanza que engrandece al hombre y no a Jesucristo es una falsa doctrina. Bueno, es la doctrina de Jezabel. Pero la doctrina de Cristo apela a la humildad, no a la codicia, sino a la humildad. También vemos que le dice, levántate y come y alégrate. ¿Por qué? Porque las falsas doctrinas también apelan a los sentidos. Uno de los últimos libros de la Biblia describe a los falsos maestros, es Judas, si no me equivoco, como los sensuales, que no tienen al espíritu. Los sensuales son los que se dejan llevar solamente por los sentidos.
Y eso es lo que la falsa doctrina también siempre resalta. Yo siento el fuego, y yo siento esto, y yo siento aquello, y ven a sentir, y siente, toca. Eso es la falsa doctrina, puros sentimientos. ¿Cómo te sientes? Y los mensajes son siempre motivadores que apelan solamente al alma, a la parte almática, pero no al espíritu. Y la palabra de Dios dice que entra, es una espada de dos filos, que penetra y discierne los pensamientos, toda la parte espiritual de nosotros, y todo nuestro ser lo discierne y también nos redarguye, ¿no? Pero la falsa doctrina te hace sentir bien, te dice: levántate, vamos campeón, come, disfruta, sueña en grande. Pero la doctrina de Cristo, ¿a qué apela? Apela al espíritu, a las cosas espirituales. Las falsas doctrinas apelan también a la codicia, en primer lugar al ego, luego a los sentidos, pero también a la codicia, porque le dice: yo te daré la viña. Eso es lo que las falsas doctrinas hacen, ¿no? Pacta con Dios y te vas a llevar esto, ¿no? Nosotros te vamos a dar, ven y recibe tu milagro, ven y recibe tu bendición, ven y recibe quién sabe qué. Bueno, un apóstol por ahí ya dice que ya erradicó el coronavirus, que ya decretó que ya no hay coronavirus. Entonces, bueno, pues ya no hay, ¿no? Porque él ya lo declaró y lo decretó, ya no hay. Pero bueno, eso es a lo que las falsas doctrinas apelan. Sin embargo, la doctrina de Cristo viene con piedad acompañada de contentamiento. Esa es la doctrina de Cristo. Y promete tesoros espirituales. Versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Después de ver la doctrina de Jezabel, vemos la manera de operar de Jezabel, porque no se quedaba únicamente con la promesa, sino que era una go-getter, ¿no? Iba y conseguía. Pero ¿cómo lo hacía? Por medio de falsedad, por medio de mentira, de falsificación. ¿Por qué? Porque las falsas doctrinas promueven algo que se llama pragmatismo. El pragmatismo es conseguir algo sin importar cómo, ¿no? Es maquiavelismo, ¿no? Es así como que pues el fin justifica los medios. Tú quieres esa viña, la vas a tener sin importar los medios, aunque sean dudosos. Eso es pragmatismo. No importa violar principios bíblicos esenciales con tal de conseguir aquello que hará feliz al hombre. ¿Tú quieres eso? ¿Quieres tu viña? ¿Eso te va a hacer feliz y te va a quitar la depre? Bueno, vamos a conseguirlo sin importar cómo. Pero eso no dice la Biblia, no le hace. Quiero ser feliz. Y hermanos, eso es un concepto tan amplio, porque casi siempre queremos lo que nos hace feliz. Casi siempre queremos lo más cómodo. Sin embargo, los hijos de Dios no estamos llamados a buscar nuestra comodidad, sino a buscar ¿qué? Obedecer al Señor. Y casi siempre resulta que es incómodo para la carne, pero el espíritu se regocija, el espíritu se alegra cuando está haciendo la voluntad de Dios. Jezabel lo que hizo fue usurpar el lugar de su marido, el rey. Ella tomó el anillo y puso el sello, algo que le correspondía hacer al rey. Dio la orden de contratar a 2 hombres perversos para testificar en contra de Nabot. Esos fueron los medios: falsificación y asesinato, falso testimonio, porque contrató a 2 hombres perversos para que testificaran en contra de Nabot de blasfemia. Nabot fue muerto y la viña se le transfería automáticamente al rey. Esa conducta, hermanos, es completamente antagónica con la santidad de Dios o a la santidad de Dios. Tolerar esa doctrina, aceptar esa doctrina y abrazarla en la iglesia es infidelidad o adulterio espiritual. Sin embargo, además de ser un adulterio espiritual, ¿por qué? Porque por un lado Cristo tiene su doctrina, Satanás tiene su doctrina, y cuando un hijo de Dios se va sobre la doctrina de Satanás, está adulterando espiritualmente. Y eso es lo que pasa en las iglesias donde hay falsa doctrina y falsos maestros. Sin embargo, este adulterio espiritual no tarda mucho en manifestarse en adulterio corporal, en adulterio real. De hecho, está comprobado que las iglesias con falsa doctrina tienen un alto índice de inmoralidad sexual, como adulterio, y lo vemos hasta en los mismos apóstoles famosos, ¿no? Que ya tienen a una y luego tienen a otra y luego cambian a la de 40 por 2 de 20 y a cada rato andan haciendo upgrade y ya tiene otra. No, es que me equivoqué y es que el Señor me dio otra nueva y ahora sí esta es la buena, y así. Algunos cantantes quienes han dejado a su esposa de la juventud por la maquillista, porque tienen maquillista, pero bueno.
es otra historia, ¿no? Se da este tipo de escándalos, se dan este tipo de escándalos, precisamente ahora, uno muy famoso por ahí en California, ¿no? Qué casualidad, que falsa doctrina va conectada con inmoralidad sexual. Bueno, Acab, el rey Acab en todo esto no era la víctima, hermanos. No pensemos, ay, pobrecito Acab, ¿verdad? Ay, pobrecito con esa esposa que le tocó. No, ¿cuál pobrecito? Nadie le puso la pistola o la espada, para vernos más bíblicos, más tiempos bíblicos, para que se casara con Jezabel. Nadie lo obligó a casarse con esta mujer perversa. Fue él mismo quien la tomó por mujer. Y él era el responsable de gobernar y no su mujer. Porque eso se da, ¿no? Ya hablaremos más adelante sobre la familia, donde la mujer tiende a ocupar esa parte que le toca al varón, de gobernar, de tomar decisiones, y lejos de que el varón sea una influencia espiritual sobre su mujer, la mujer Jezabel le mete sus ondas al marido en la cabeza, y lejos de influenciarlo espiritualmente, lo llena de amargura, lo llena de perversión, lo llena de especulación, lo llena de tantas y tantas cosas que se oponen a la palabra de Dios. Y el esposo, pues sí, ¿verdad? Cuando es el esposo el que debe de tomar la iniciativa en todos los sentidos. No es que yo trabajo y llevo cansado, pues póngase las pilas y lleva a su familia y guíala a los caminos de Dios. Pero esos son los que después quieren venir a mandar en la iglesia. En la casa son bien mandilones y llegan a la iglesia y creen que es el lugar para tomar decisiones. No, mijo, vaya, gobierne bien su casa, como dice la palabra, gobierne bien a su esposa, no que su esposa lo gobierne usted, y luego ya vemos qué pasa, ¿no? Los pastores somos responsables de impedir que los falsos maestros entren en la iglesia. Somos nosotros los responsables. Y somos los responsables de impedir que se les dé plataforma para que dispersen sus falsas doctrinas. Por eso es importante que el pastor haga su chamba y que si se le va a asignar a alguien por causas de fuerza mayor, que tenga cuidado de a quién pone, ¿no? Versículo 21 de Apocalipsis 2, hablando de Jezabel. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Bueno, Dios es paciente. ¿Cuántos dicen amén? Y es paciente aún con los falsos maestros. A veces caemos en, no, es un apóstata que se vaya al infierno. No. Aún con los falsos maestros, Dios es paciente. Aún con el que está en California, Dios está siendo paciente y le está dando tiempo de que se arrepienta. Y mientras tenga vida, tiene oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, incluidos los falsos maestros, sino que procedan al arrepentimiento. Sin embargo, no los obliga a arrepentirse. Dios no obliga a nadie a arrepentirse. Dios es paciente, pero su paciencia no lo lleva a obligar a nadie a arrepentirse. Dios hace testigos a los hombres quienes viven en su pecado, a los falsos profetas y a los que los siguen, los hace testigos de su poder y manda profetas para llamarlos al arrepentimiento. Incluso pasó con David, incluso pasó con Saúl, o reyes quienes fallaron. Dios siempre mandaba profetas para llamarlos al arrepentimiento, pero muchos no quieren arrepentirse de su pecado y de su doctrina corrupta. ¿Y qué hacen? En vez de decir, ¿sabes qué? No me arrepiento, bye. ¿Sabes qué es el siguiente paso de quienes no quieren arrepentirse? Matar al profeta. Ese es el siguiente paso. Por eso me encanta cómo nuestro pastor principal, el pastor Chuy, dice, ante la predicación del evangelio hay solo dos respuestas: o te arrepientes o te enojas. Por eso muchos no quieren predicar el evangelio. Mejor nomás, campeón, tú eres lo máximo y todos son mis amigos, todos me van a amar, todos me van a regalar cosas, todos me van a llevar a cenar, voy a ser rockstar aquí en la iglesia, ¿no? Pero cuando predicas el evangelio le caes gordo a varios, ¿sí? Pero Pablo decía, si tratara de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Así que bueno, si le caigo gordo, su problema, ¿no? Dios los hace testigos de su poder y manda a profetas, pero quieren matarlos, es lo que quieren hacer. Eso fue lo mismo que pasó con Jezabel. Ella supo del poder de Dios que se estaba manifestando ahí en el monte Carmelo con Elías, ¿te acuerdas? Aquel día, cuando Elías, un verdadero profeta, oró y el fuego consumió el holocausto, descendió y consumió el holocausto. ¿Y qué pasó? Todos los profetas de Baal les dio cuello. Y en vez de Jezabel arrepentirse tras ver eso y decir, ¿sabes qué? Dios es poderoso y es más poderoso que Baal. Ya se vio. Elías ya demostró quién es el mero Dios, ¿no? Y aún así, en vez de arrepentirse e ir en pos de Dios, ¿sabes qué hizo? Mandó matar a Elías. ¿Sabes qué? Dile a Elías que así le va a ir por andar matando a mis profetas.
Eso está en Primero de Reyes 19. Versículo 22 de Apocalipsis 2. He aquí, yo la arrojo en cama. Aquí vienen las consecuencias. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí vemos las primeras consecuencias de o por desperdiciar el tiempo dado por Dios para arrepentirse y persistir en el pecado, persistir en el pecado. Si tú eres de los que dicen, no, y luego me arrepiento, al fin que Dios es amor. Sí, Dios es amor, Dios es paciente, pero las consecuencias no tardan en llegar. Y esto es solamente una de las primeras consecuencias. El Señor le advierte que va a enviar una grave enfermedad acompañada de sufrimiento. Hay enfermedades las cuales las personas están en cama y sus sentidos están como desconectados, no están sufriendo, simplemente están ahí. Pero aquí se está refiriendo a una enfermedad acompañada de sufrimiento en la que se está consciente del dolor, se está consciente del sufrimiento durante esa enfermedad. Pero las últimas consecuencias son la muerte. Y no estoy aquí para echarle miedo a nadie, estoy leyéndole lo que dice la Biblia, ni modo que lo interpretemos de otra forma, ¿no? Las últimas consecuencias son la muerte. En el Antiguo Testamento, hablando de Jezabel, vemos cómo ella murió de una forma terrible, terrible. Eso lo vemos en 2 de Reyes 9, del 30 al 37. Ella fue arrojada por la ventana, mientras los caballos pasaban, pues la apachurraron toda, y después su cuerpo fue comido por perros, tal y como el profeta Elías lo profetizó. Cuando fueron a buscar sus restos, porque dijeron, bueno, pues es hija de un rey, ¿no? Vamos a darle sepultura. Fueron por sus restos, no había nada más que la calavera de su cráneo, los pies y las palmas de las manos. Así acabó Jezabel. Bueno, en esa misma situación, según Jesús, estarían quienes seguían su enseñanza y andaban en las mismas conductas en la iglesia en Tiatira. Quienes se identificaban, abrazaban las mismas conductas, abrazaban la misma idea, la misma filosofía o doctrina. Bueno, el Señor les está advirtiendo, con ella yo me voy a encargar, pero si ustedes le siguen, así van a acabar también. Sin embargo, para ellos hay todavía gracia disponible si se arrepienten, según el texto. Vamos a seguir con el juicio de Jezabel y con todos aquellos quienes desvían al pueblo de la sana doctrina, adulterando la sana doctrina con la mundanalidad. Dice el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. Los hijos de Jezabel, esa fue Jezabel por un lado, tampoco pudieron librarse de la muerte trágica. De hecho, en 2 de Reyes 17 vemos cómo sus cabezas fueron puestas en canastos, así tipo losetas, tipo narcos mexicanos, así. Bueno, así también van a perecer los hijos espirituales engendrados en el adulterio espiritual. Así también van a acabar. ¿Por qué? Ay, no, es que son víctimas. No son víctimas. Dijeras tú, vivimos en el siglo donde no hay escrituras, donde no hay Biblia. No, todos tienen una de estas en la casa. El problema es de que la usan como desodorante nada más, o como almohada, o sea, no la abren. Y están escuchando la falsa doctrina y dicen, amén. Es que yo quiero mucho a mi pastorcito, ¿no? Es que el apóstol. Pero están viendo lo que dice la Biblia y esta es la advertencia, ¿no? La muerte es también una forma de disciplina de Dios. Primero a los Corintios 11:29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, que es un eufemismo para hablar de la muerte. Así que eso es parte de la disciplina de Dios. No sé si conozcas a alguien quien ahora mismo está enfermo, ¿a causa de qué? De que Dios le ha dado muchas oportunidades, le ha mandado profetas, ha visto el poder de Dios, pero yo sigo en mí, porque yo, quién sabe qué. Bueno, pues ahí te va. Y después están enfermos. Ningún doctor le halla qué tiene. Bueno, usted no tiene nada, pero está todo así, le duele todo. Bueno, hay que arrepentirse, ¿no? Dice el versículo 23, la segunda parte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. La disciplina en la iglesia, esto ya es en su última expresión, o sea, ya cuando sale del ámbito de la iglesia local,
donde ya dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, ya exclúyelo de la comunión. Es donde entra esta ya disciplina directa. Una vez alguien a mí me dijo, pues a mí me vale, yo y Dios. Dije, órale, no sé cómo está esa persona, pero si no se arrepiente, eso es lo que le espera. Apegándonos al texto, y no le estamos deseando nada, simplemente es lo que viene, ¿no? Es la consecuencia de lo que viene. La última expresión de disciplina en la iglesia cumple con un propósito. Ya no es tanto para quien la está recibiendo, porque si ya se murió, pues ya qué, ¿no? Ya no hay posibilidad de arrepentirse después de la muerte, sino que cumple el propósito de ¿qué? De advertir a los demás sobre, número uno, la paciencia y la misericordia de Dios, pero también de que Dios es justo, de que Dios es fuego consumidor, y de que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, cumple esos dos propósitos. Por eso te decía que no estamos jugando a la iglesita. Si tú piensas que es, no, pues voy a la iglesia porque traigo unos zapatos nuevos que me quiero estrenar, pues, o sea, nada que ver. Estamos viendo que ya esto es algo en serio, ¿no? En Hechos capítulo 5 vemos la historia bíblica de una pareja ahí en la iglesia en Jerusalén que estaba creciendo, estaba floreciendo, y todo parecía bonito, ¿no? Todo parecía bonito, y lo era. Sin embargo, estas personas, esta pareja, vieron a Bernabé que trajo una heredad, que la vendió, y trajo lo vendido a los pies de los apóstoles para ser repartido con los necesitados, y todos, wow, qué bendición Bernabé, ¿verdad? ¿Y qué hicieron Ananías y Zafira? Dijeron, no, pues nosotros no nos vamos a quedar atrás. También nosotros queremos ser famosos y populares en la iglesia, y que se nos conozca como gente piadosa, que dona y que ayuda, y etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron? Vendieron la heredad y dijeron cuando le iban a traer, no, viejo, no pongas todo. Ahí está la Jezabel, ¿no? No pongas todo, viejo, nomás una parte. Y pues como quiera, ¿quién va a saber? ¿Quién va a saber? El Espíritu Santo, porque Pedro después les dijo, ¿no? ¿Por qué convinieron? ¿Por qué se pusieron en complot para mentir al Espíritu Santo? Y es que nosotros, los hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios, y cuando deliberadamente hacemos a un lado la palabra de Dios, aunque el pastor no te vea, aunque los hermanos no te vean, el Espíritu Santo, Dios que todo lo ve, te ve, y es a Él a quien mientes, es a Él a quien engañas. ¿Qué ocurrió con Ananías y con Zafira? En el capítulo 5 de Hechos vemos que ahí en el versículo 11, primero cayó muerta ella. Veamos cómo cayeron muertos los dos. Y después de esto, dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es necesario que en la iglesia se sepa esto, ¿no? Que Dios es real, que Dios es justo, que Dios sigue siendo santo, que Dios sigue aborreciendo el pecado, que Dios es paciente, pero que Dios también, ¿verdad?, da a cada uno según se merece, ¿no? No puede andar el cristiano pecador impunemente por todos lados y rebelde por todos lados. Ha de recibir la retribución debida a su extravío, a su conducta. Es bueno que se sepa en la iglesia, pero también es bueno que se sepa fuera en el mundo, ¿no crees? Porque dice aquí el texto que los que oyeron, o sea, los que no eran parte de la iglesia, que oyeron, dijeron, no, ahí sí es en serio, por eso mejor ni me meto. Y qué bueno que se sepa. Qué bueno que la iglesia, que una iglesia santa no atraiga gente del mundo por medio de youtubers cristianos, comediantes cristianos, conciertos de quién sabe qué, y esto, y actividad de quién sabe qué, que nada tiene que ver con la Biblia, para atraer a la gente. No. Una iglesia santa, como lo vemos en el libro de los Hechos, lo que hace es que hace pensar a los demás. ¿Y sabes qué? Eso sí es en serio, así que yo mejor me arrepiento de mis pecados. Cuando vemos que Dios no puede ser burlado, recordamos que Él, a cada uno en lo individual, nos va a dar conforme a nuestras obras. Mira, aún en las iglesias llenas de falsos profetas, aún en las iglesias llenas de falsas doctrinas, hay un remanente, hay unos pocos quienes no se han dejado contaminar. Versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, ¿qué dice el Señor? No os impondré, ¿qué? Otra carga. O sea, ¿de qué nos habla? De que sí hay una carga. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera a mí. O sea, sí hay una carga. Por eso decía que la vida cristiana no es de comodidad. No es que vas arriba de una
carpeta, ¿no? De una alfombra mágica que te lleva por todos lados para que no te dé ni el aire. No, esto habla de un yugo. El otro día hablaba con un hermano quien está muy familiarizado con el asunto del campo, y nos platicaba, ¿no?, cómo era ese asunto del yugo. O sea, el animal va con su yugo y tienes que, decía esta persona, tienes que darle algo para que se mueva, porque si no, no se va a mover. Tienes que darle unos golpecitos, ¿no?, para que avance y haga su trabajo. Bueno, dice el Señor, no, a ustedes, quienes han permanecido, no se les va a imponer otra carga. Pero lo que tenéis, o sea, la carga que tienen ahora, reténganla hasta que yo venga. Porque hay algunos quienes se ponen el yugo el domingo, ¿verdad?, o el fin de semana, y se lo ponen ahí, lo cuelgan el lunes, y luego ya andan en su alfombra mágica. Y luego otra vez el fin de semana se ponen su yugo, y así. No. Quédense con el yugo, pónganse el yugo y anden con él todo el tiempo, permanezcan. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el domingo? No, hasta que él venga. Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Esas son las promesas. Las promesas, hermanos, son para los vencedores. Para eso son las promesas. Para el que aún en medio de un lugar lleno de falsas doctrinas, aún en una ciudad llena de gente deshonesta, aún en una ciudad que en vez de haber pastores hay diótrefes, aún permanecen. Bueno, para esos son las promesas. Para quienes permanecen llevando ese yugo de Cristo hasta el final. Las promesas son para los obedientes. Esa es la idea que transmite la palabra guardar. ¿Sí lo ves, esa palabra? Guardar. Es atesorar, es cuidar celosamente. No tiene que ver con hacer ciertas cosas por un tiempo, sino con un estilo de vida que se somete a la voluntad de Cristo. Hay personas quienes han bajado de peso con alguna dieta o algún producto, algún suplemento, pero luego viene lo que se le llama el rebote, ¿no? ¿Por qué? Porque no funciona, no es así, no es por medio de fórmulas mágicas ni cosas, no voy a decir marcas, ¿verdad? Pero usted sabe a cuál me refiero. Sino tiene que ver con un lifestyle, con un estilo de vida. Yo bajé como 50 libras, yo antes era así, era sacerdote pero sin sa. Ya le pesó. Bueno, y me dicen, ¿cómo le hiciste? Pues piensan que uno les va a decir, no, es la fórmula mágica, mírate, tómate esto. No, simplemente llevo años que como lo que debo comer, no como lo que no debo comer y me muevo lo que me tengo que mover. Eso es todo. Pues, ¿qué esperabas? Es así. O sea, la obediencia tiene que ver con eso, con un estilo de vida, no con fórmulas mágicas. Ay, pastor, venga, óreme para ser más obediente. No, ¿cuál óreme? ¿No? Imposición de manos, ¿no? O sea, no, tú obedece a Dios. Ay, es que le pido a Dios que me quite estos pensamientos. No, Él no te los va a quitar. Dice la palabra, quítese de vosotros toda amargura, quítense de vosotros todo celo, y todo esto es ustedes quienes se lo tienen que quitar. No es que el Señor viene y me lo quita. No es que el Señor no ha puesto en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. No saques de contexto los textos y los uses como pretexto, ¿no? Obediencia tiene que ver con un estilo de vida que se somete a la voluntad de Cristo. La promesa que nos da de autoridad sobre las naciones tiene que ver con un futuro escatológico, con lo que vendrá después. Y lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, no me voy a detener mucho ahí. Tú déjalo con que son promesas para el futuro. Por ahora hay que obedecer. Pero primero a los Corintios 6, 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, los santos, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Esto está hablando del futuro escatológico. Ahora, no hace falta entenderlo para disfrutarlo, ¿eh? O sea, quiero entenderlo bien para ver si obedezco. No, igual obedece. Si obedeces, va a llegar esta promesa a su tiempo. Debemos de abrazarlo por la fe. Tampoco se trata de rechazarlo, de decir, no, eso no, yo no lo quiero. De todas maneras va a llegar, las bendiciones van a llegar y te van a alcanzar cuando nosotros vivimos en obediencia, y esto en el futuro. Y la promesa que aparece de la estrella de la mañana tiene que ver con esa participación del creyente con la gloria de Dios, y otra vez está en el futuro, eso viene en el futuro. Dice Mateo 3:43, entonces los justos resplandecerán como el sol
en el reino de su Padre. El tema es de que muchos quieren andar de resplandecientes ahora, ¿no? Pero es en el futuro. El gobierno vendrá en el futuro. Está esa teología del reino ahora, en donde no, que nosotros vamos a gobernar las naciones. No, espérate, no es aquí, porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, es después. Es después, cuando vamos a gobernar, donde vamos a resplandecer como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y así mismo es como termina esta carta a la iglesia de Tiatira. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una carta que va dirigida primeramente al pastor de la iglesia, después leída a toda la iglesia, pero también todas las iglesias sabrán, dice el Señor, y todas las iglesias deben de oír lo que el Señor está hablándoles a las demás iglesias, y eso nos incluye a nosotros también. Así que debemos de poner atención y no tomarlo como que eso fue para ellos, qué bonito. No, tomarlo para nosotros y detectar primeramente. Ese es el orden, ¿no? Porque a lo mejor saliendo de aquí vas a andar pensando en todas las Jezabeles que conozcas. No, primero es, ¿seré yo Jezabel? ¿O qué tengo yo de Jezabel en mi vida, aunque sea varón? ¿Hay algo de Jezabel en mi vida? ¿Verdad? Y después, pues sí, a guardarnos de las Jezabeles. Y algo que llama mucho mi atención para terminar esto, y es en general con toda la serie, es que el Señor nunca le dijo a ningún miembro de la iglesia que se fuera de la iglesia en la que estaba. Aún aquellas las que recibieron fuertes reprensiones, el Señor nunca alentó a nadie y le dijo, tú que estás aquí en esta iglesia de Tiatira, ¿sabes qué? Vete a la de Éfeso o vete a la de Filadelfia. No, nunca alentó eso. Siempre dijo, el que venciere. O sea, en esa iglesia puede alguien permanecer en la fe, permanecer en la sana doctrina. Ahora, el tema de moverse de una iglesia a otra tiene que ver con la guía del Espíritu. Si el Espíritu Santo te guía y te lleva a otro lado, bueno, que no sea porque, es que aquel hermano me cae gordo, o es que no estoy de acuerdo con esto, es que no estoy de acuerdo con el foco, es que no estoy de acuerdo con el programa de niños, es que no, que no sea por eso, sino que sea porque el Espíritu de Dios nos ha guiado a esa decisión. Así que bueno, ese es otro tema, otra historia, pero quería dejarle con eso en su mente porque también es la costumbre del día de hoy. Se piensa que la iglesia es un club y voy a ir a donde me guste más, donde me sienta más a gusto, a donde sean más buena onda los hermanos, pero ese no es el estándar que buscamos. El estándar es la palabra. Y si la palabra está bien, mira, puede haber errores, como lo estamos viendo. Fíjate lo que había en esta iglesia, pero hay una oportunidad que el Señor da para arrepentirse, aún en iglesias que caen en este tipo de cosas. Y aquellos quienes permanecen en la fe y que son fieles al Señor deben de permanecer también ahí y orar, a menos de que el Señor les diga algo diferente. Así que oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos sigues hablando al corazón y porque estas cartas que vemos en las iglesias son también para nosotros. Tú nos hablas al corazón recordándonos que la vida cristiana en esta tierra es una vida de obediencia. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, ni tampoco se trata de satisfacernos a nosotros mismos, sino que se trata, Señor, de un estilo de vida que te obedece y que te honra a ti. Y queremos hacerlo así, Señor, aprender de lo que tú hablaste para que en esta iglesia que nace podamos, Señor, tener claros estos principios y no ser afectados ni por haber abandonado nuestro primer amor, ni tampoco por abrir oídos a falsas doctrinas, ni por abrir oídos a falsos maestros. Sabemos que tú nos guardarás y una forma de guardarnos es mandando a tus profetas para llamarnos al arrepentimiento. Muchas gracias, Señor, por esta noche. Gracias por mis hermanos. Llévanos con bien a nuestros hogares y que esta semana, Señor, sea una semana de edificación y bendición espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.